Plaza Podcast. Álvaro, pues al principio de la temporada dijimos que íbamos a intentar estar un poco despegados de los estrenos, pero es que estrenan cosas chulas. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Traerte 3 estrenazos. ¿Qué vamos a hacer? 3 estrenos, ni más ni menos. ¿Cuáles son los tuyos? Cuéntame. Pues mira, yo me voy por una parte a un documental, pero a un documental que me apetecía mucho, porque cuando diga el nombre ya vais a ver por qué, que es Marisol, llámame Pepa, dirigido por Blanca Torres, que es básicamente un documental que repasa un poco la vida de Marisol y Pepa Flores, que son la misma persona, pero a la vez muy diferentes, y que está muy interesante. Ya sabes que yo tengo devoción por la figura, pero realmente es muy guay, tanto si te gusta Marisol como si te apetece estudiar un poquito de historia de España. Y luego Nina, que es un thriller, western, un rape revenge, con unos lookazos increíbles y dirigido por Andrea Jaurrieta, que ya en Málaga dio bastante que hablar y ahora en salas pues a ver cómo le va. Seguro que también da mucho que hablar. Dio mucho que hablar la semana pasada que viniera Viggo Mortensen a Valencia, que esto era... Bueno, le encanta el Valencia, también te digo. Le gusta viene mucho Valencia, pero cada vez que viene la gente es como si viniera por primera vez. Es verdad, fue un evento. En el Cineris estuvo presentando la película, creo que en 4 pases. Leía en el Twitter de Pau Brunet que la película, que se estrena este viernes, pero ha hecho preestrenos haciendo la gira de salas, que ha funcionado como un tiro, porque Viggo Mortensen pues se le quiere mucho como actor, pero es que vamos a descubrir a un Viggo Mortensen muy maduro y muy interesante como director, con la película Hasta el fin del mundo, que es un western... hay romantiqueo también, ¿verdad? Vicky Krieps. Ya, es que ya... Bueno... Yo estoy ya soñando. Ya te contaré. Última fila. Bienvenidas y bienvenidos a Última Fila, el programa de cine de Cultur Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Clara Gorría, un servidor, Álvaro de Vis, y tú, que nos estás escuchando. Falling no fue un capricho, como decía, ni una incursión experimental detrás de la cámara para Viggo Mortensen. El famoso actor presenta ahora su segunda película, Hasta el fin del mundo, que se estrenará en cines este viernes 10 de mayo y que demuestra la capacidad de Mortensen por la creación fílmica, tanto en su dirección como en su guión. El autor empezó la gira de presentación de la película, como decía, la semana pasada en los Cines Lis de Valencia, y pudimos hablar con él. Hasta el fin del mundo es un western inusual que deja la cámara en la casa de Viviane Lecudy en vez de seguir las aventuras de Holger Olsen en la Guerra Civil estadounidense. Es ella la verdadera protagonista de este western, y el film cuenta cómo tiene que hacer frente a la soledad y a sus traumas, pero también a los peligros del pueblecito del lejano oeste y las fortalezas que le mantienen. Vicky Krieps se pone en la piel de Viviane Lecudy y le queda como un guante. La actriz luxemburguesa interpreta a una mujer que nació en una Francia asediada por la guerra contra los ingleses y que está eminentemente atravesada por la ausencia de su padre, que luchó y murió en una batalla. Mortensen crea un personaje que, sin ser estereotípico, hace de su independencia y determinación una fortaleza. Por eso le preguntamos al director primero sobre ella. Ella es el centro de la película, es la historia de ella. Es su infancia que vemos, no la de él. Aprendemos un poco de él sobre su pasado, pero no tanto. De ella aprendemos mucho, vemos cómo era de niña, qué era su carácter entonces, la curiosidad que tenía por todo, digamos, por la historia, por cómo son los hombres, cómo son las mujeres. A través de la infancia que vemos de Viviane, vemos algo que yo quería ver no solamente en mujeres adultas, pero en niñas. ¿Qué pasa? Que no solemos ver en el cine. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Niñas y mujeres cuando sus padres, sus hermanos, sus hijos o sus parejas se van a la guerra. O sea, cuando los hombres, cuando sus parejas masculinas, digamos. ¿Qué hacen? ¿Qué consecuencias hay para ellas? No solemos ver eso. Mortensen se atreve en el fondo, pero también en la forma, y lo hace a través de una estructura narrativa con saltos entre varias líneas temporales que se hacen de manera natural. Utilizo la palabra atrevimiento porque la revisión del género del western en estos últimos años ha sido más en el fondo que en la forma, y en esta ocasión
Mortensen plantea retos en los dos planos y de una manera muy natural. También le preguntamos sobre ello. Se suele ver, es mucho más común en la literatura, ¿no? En novelas, este tipo de estructura no se cuestiona. En el cine cada vez menos también, porque es muy común en las series de televisión, este tipo de estructura de historia no lineal. Hasta el fin del mundo, ver de dónde viene Vivien, cómo era de niña, y tiene cierto sentido que sea como es como adulta, ¿no? Y los recuerdos que ella tiene de su infancia, ¿no? La han hecho lo que es, o la han llevado a tener la vida que ha tenido y tener las opiniones que tiene sobre los hombres, sobre las relaciones, sobre su propio libre pensamiento. Es lo que te afecta a la crianza. Y también me pareció interesante cuando estaba escribiendo esta historia, la primera imagen que me vino fue de esta niña, como ese encuentro que vemos con el caballero, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero ver los efectos antes de las causas de las cosas. Entonces, ¿quién va a ser esta niña? Vamos al final de la vida, vamos a empezar ahí. Por último, me sorprendió el uso de la comedia en algunos momentos contados. Como decía, me sorprendió mucho porque rompe con el tono del western, pero sin desnaturalizarlo, sin que te saque de la película, y sobre eso también nos contó. Bueno, a mí me gusta. Yo, incluso en los personajes más serios que he hecho, siempre busco algo humano, que puede ser una torpeza o un giro cómico inesperado, un momento, puede ser sutil, pero siempre hay lugar para eso, es parte de la vida, ¿no? Es como el lado absurdo de un momento cotidiano. No importa que fuera Aragón o Sigmund Freud o este personaje, siempre hay cabida para algo torpe, algo cómico, algo humano, ¿no? Humaniza a los personajes sin forzarlo, ¿no? O sea, no es una comedia, pero hay momentos para ella y para él que tienen cierta gracia, ¿no? Hasta el fin del mundo, como decía, ya ha funcionado muy bien en los preestrenos de la gira de presentación que ha hecho Mortensen, que se ha puesto ahí en la mochila, España en la mochila. Pero yo la veo perfecta, de verdad, para el cinéfilo palomitero. Si Falling, sinceramente, se ahogaba un poco en sí misma conforme avanzaba, para mí no fue una película nada redonda. Mortensen aquí ofrece una dirección muy madura y muy equilibrada, y consiguiendo esquivar muchos lugares comunes en los que podría haber caído. Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo entre sueños... Cuando Amaya de España sacó su primera canción después de Operación Triunfo, un tema de poco menos de 1 minuto, 2 minutos, que hacía referencia a la fama, al reality en el que participó, yo pensé, madre mía, esta chica se marca un Pepa Flores y de repente desaparece de los focos. Y es que lo pensé porque Amaya, desde que salió en la televisión, fue una cosa diferente al resto, algo que respiraba arte y música, pero dentro de un contexto totalmente masificado y un poco de consumo. A Mayita y a mí, la verdad que las dos nos encanta Marisol, y ella en televisión y en entrevistas, y yo dándole la turra al pobre de Álvaro, que lo tengo aquí al lado. Cada uno en su contexto, no nos cansamos de hablar de ella, de Pepa Flores. Y es que Amaya me recuerda a la propia Marisol porque, pues eso, yo confieso que llevo años enamorada de Marisol, en parte por su arte, en parte por esa figura de masas que fue clave en el franquismo, y también en parte porque cada vez que la veo me recorre esa cosita que te pasa con las pelis clásicas, esa cosita de mentira feliz que te apetece creerte, que siempre yo para eso he estado muy enganchada. Por eso, cuando vi que se estrenaba Marisol, Llámame Pepa, un documental que recoge la sobreexposición que hizo de su vida privada y su vida pública, su educación y su vida sentimental, que todo eso encontrara límites difusos entre el artista y la persona. El documental explora el camino que Pepa tuvo que coger para encontrar su propia voz, pero desapareciendo de la vida pública.
Así que hoy quería hablar con Blanca Torres, que ha dirigido como una buena profesora que explica con cariño a sus estudiantes pues este documental, La vida de Pepa Flores. Y yo, que si fuera a clase de Marisol 1 a las 8:30 de la mañana sería una alumna muy aplicada y estaría en la primera fila, seguro que le preguntaría algunas cosas. Como por ejemplo, ¿qué cree que significó Marisol en su nacimiento como estrella? O sea, Marisol coincide justo con los años 60, que es el principio del desarrollismo, es decir, salimos de esa autarquía y abrimos fronteras y de alguna manera lo extranjero empieza a ser aceptable en España. Y claro, aparece esta niña que baila flamenco, pero que tiene una pinta de americana, ¿no? Que parece sacada de una comedia de Hollywood. Y yo creo que fue fascinación absoluta. O sea, coetáneos de su época nos dicen eso, que nunca España había sufrido una fiebre fenómeno fan. Luego vinieron los Beatles, pero que era una cosa nueva, era muy moderno. O sea, que la gente estuviera tan loca por un personaje. Y además que era omnipresente. Era maravillosa, tenía un talentazo y una luz brutal, pero además era lo único que había para la infancia, ¿no? Entonces, yo qué sé, se consumía Marisol pues de lunes a domingo, sesiones dobles de cine, y todos los niños jugaban en aquella época a las películas de Marisol. Y yo creo que sí. Hay una frase que dice Esperanza Aguirre, que dice que fue un tsunami. Pues fue un tsunami, efectivamente. También quería saber qué enseñanzas o qué nos enseñó Marisol o Pepa Flores cuando decidió retirarse de la vida pública. Yo creo que, fíjate, más que enseñarnos, o sea, ella llevaba mucho tiempo con voz propia y la sociedad no le aceptaba, ¿no? Esa mayoría de edad en la que ella toma sus propias decisiones, tiene sus intereses políticos, se posiciona, tiene convicciones vitales muy fuertes. Y yo creo que de alguna manera lo que nos enseñó, o lo que nos está enseñando 40 años después, es de alguna manera a darnos cuenta de, bueno, o a cerrar, iba a decir cerrar bocas, suena un poco feo, pero es verdad, o sea, a entender que aquello que ella decía en aquella época y que nos parecía que podía ser, o que la prensa decía que podía ser, pues eso, ¿no? Una mujer neurotizada por lo que le había pasado o influenciada por Antonio Gades, nos damos cuenta de que no, de que realmente ella hoy vive como dijo, es decir, formando parte de su estrato social, con unas ideas de lucha de clase muy fuertes, que simplemente porque fue su pareja, también Antonio Gades defendía, pero luego se fue con una multimillonaria suiza, te quiero decir. Y finalmente, como siempre he sido una alumna bastante cotilla, quería saber qué representaba para Blanca Torres la figura de Marisol. Para mí representa como un icono colectivo o un mito nacional, ¿no? Un poco lo hemos ensalzado entre todos, que cuenta muy bien la historia reciente de este país, sobre todo la historia de las mujeres. O sea, todo ese paso de transición, ¿no?, que tuvieron que hacer todas las mujeres de este país, desde esas Marisoles, ¿no?, un poco reducidas a un tipo de mujer, a un modelo, con menos derechos por una cuestión de género que los hombres, no de otra clase social. Y todo ese viaje que tuvieron que hacer hasta alcanzar su propia libertad. Y yo creo que ese viaje entre Marisol y Pepa Flores, eso es lo que la convierte en icono colectivo, ¿no? O sea, que nos explica muy bien nuestro pasado. Y bueno, pues eso es todo. Tenéis este documental en salas. Yo creo que previsiblemente también estará en alguna plataforma o televisión. Que ya os digo, si os apetece conocer un poco más la historia de España o la historia de esta artista tan inusual, pues es el camino perfecto. Si quieres estar al tanto de lo que pasa en tu entorno, te invitamos a escuchar Plaza al Día. Es el daily de Plaza en el que cada día analizamos en profundidad un tema de actualidad. Podrás escuchar las voces de los periodistas de Plaza y de los expertos que nos ayudan a descifrar nuestro presente. Plaza al Día. Lo puedes escuchar en Plaza Podcast, en todos los diarios de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de audio. Propongo un plan: peli, palomitas y vengarte de un abusador sexual. Si ese es tu plan para este finde, entonces tu película sin duda es Nina. Nina es un thriller o un casi western situado en un pueblecito del norte de España. Con un inicio que ya engancha, unos total looks que te mueres y una Patricia López Arnaiz
que ya la habría querido como protagonista Nicolas Ray o el mismísimo Alfred Hitchcock, pues bueno, ella da vida a una actriz que vuelve a su pueblecito a vengarse de un asqueroso Dario Grandinetti que representa o hace de su pareja cuando ella tenía 17 años y él, pues no sé, como unos 40 o 50. Él es un típico hombre culto, argentino, escritor, que ve algo en ella más que una niña y decide, pues bueno, liarse con ella, que te voy a contar la historia. Esta ya nos la sabemos. Pero en Nina, en esta película de Andrea Jaurrieta, pues es todo un poco diferente. Porque yo con esta historia y con estos referentes, ya ahí ya me surgía a mí la siguiente duda que directamente le planteó a su directora de esta película, que es, ¿qué fue primero, esta historia o rodarla en este género? Pues primero, como la historia de base ya existía, que era la obra de teatro de Nina, primero fue recoger esa historia, pensarla, ¿no? Ver un poco dónde estaban las imágenes de esa historia para llevarlas al cine, y a través de ese trabajo es donde me di cuenta que la obra de teatro Nina tenía un algo de western en ella, ¿no? En ese personaje solitario y en ese personaje que vuelve atormentado, que vuelve al pueblo, al origen, y fue ahí donde pensé que se le podría dar, utilizando esa elipsis de la obra, poniéndole una venganza, se le podía dar el tono que finalmente ha sido el que tiene la película. Pero todo parte de esa obra de teatro de José Ramón. En Nina vamos adentrándonos en esta herida poco a poco, recorriendo el pueblo físicamente y temporalmente con flashbacks que nos van contando todo lo que allí pasó entre una niña y un hombre mayor, y cómo esa herida acabó infectada gracias al silencio que se genera a su alrededor. Para curarse, Nina decide hacer terapia de shock, acción directa. Bueno, ya os lo podéis imaginar, directamente con una escopeta. Y para transmitirnos esa necesidad de sanación, Andrea Jaurrieta compone con agobio, con planos largos y sostenidos, con una dirección de arte y una música que nos llevan a una sensación como de tecnicolor, de rabia de peli clásica, con música como de femme fatale de peli de los años 40, bueno, algo así. De nuevo tenía la curiosidad del trabajo con la música, así que pregunté directamente a Andrea que cómo fue el trabajo con Celtia Montes, la compositora. Pues nosotros le llevamos un montaje con ciertas canciones o músicas de referencia. Es verdad que queríamos, por presupuesto, haber hecho algo un poquito más sencillo, más electrónico, pero ella dijo que no, que la película pedía algo mucho más de cuerdas, algo mucho más relacionado con el cine clásico, al mismo tiempo mezclándolo con electrónica, y entonces presentó estos dos leitmotivs, que es uno más relacionado con Blas, el pueblo y los recuerdos buenos, y la parte más oscura, que cada vez va subiendo más en oscuridad y en profundidad, que es la parte más relacionada con los recuerdos de Pedro. Y también muy importante, ese pintalabios rojo, esos looks, como he dicho antes, ese pañuelito al cuello. Yo necesitaba saber, ¿cuál es el significado del color rojo en esta historia? El rojo, pues bueno, el rojo es un color que lo utilizo de una manera metafórica y simbólica, el símbolo de esa herida que ella lleva, ¿no? Tanto física, que es a través de la sangre, como psicológica, y al mismo tiempo es el color de las heroínas del cine clásico en Technicolor, como puede ser Joan Crawford en Johnny Guitar o Jennifer Jones en Duro al Sol, que es en las que me inspiro un poco para la estética de la película. Por cierto, que poco hablamos aquí a veces de carteles, pero este de Nina, la verdad que cada vez que lo veo en Twitter o por ahí colgado, me da un gusto y una sensación de empoderamiento que os juro que me vais a tener que dar la razón. Así que, bueno, como veis, he ido ya haciendo un poquito de name dropping, cosa que no soy excesivamente fan, pero es que viendo esta película me daban ganas de revisitar Que el cielo la juzgue, Escrito sobre el viento, pero sobre todo, y no sé si es por esa escopeta o por una referencia que hay muy clara, o porque es una peli que a día de hoy, solo de acordarme del plano de la casa ardiendo, me sigue poniendo los pelos de punta, es la peli de Johnny Guitar. Así que, como buena ratilla, le he querido preguntar también a la directora, además de esta referencia tan clara que ya la veréis a Johnny Guitar, ¿alguna más nos podrías desvelar? Pues mira, voy a decir diferentes porque si no siempre digo las mismas. También tengo Vértigo, tengo las películas de Douglas Sirk, en plan All That Heaven Allows, que no sé cómo se dice en español, Solo el cielo lo sabe o algo así, creo que la tradujeron. Escrito en el viento, también está un poco el personaje de cine negro de Que el cielo la juzgue, de Jim Tierney. Por supuesto Lady Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance, de Park Chan-wook, y Gloria de Cassavetes, y todas estas mujeres atormentadas que empuñan escopetas o armas, también.
Y es que al final de esta historia de venganzas, lazos familiares, amistades de la adolescencia, entrada de la vida adulta, al final de este laberinto entre pasado y presente, entre víctimas y verdugos, al final de todo esto, efectivamente, pues hay un final memorable, como no podía ser de otra manera, y una historia que se va a quedar en nuestras cabecitas un buen rato, por su fondo y también por su forma. Esta semana hemos visto, llevamos varios meses viendo el horror, pero esta semana hemos visto cómo el ejército israelí tomaba la ciudad de Rafah, y leía una crítica que se ha hecho sobre que, a diferencia de otros genocidios en los que los que cometían el genocidio casi como que se escondían de ello, y muestra de ellos todo este cine sobre el Holocausto, documental sobre todo, que se hizo a partir de cuando acabó, ¿no? De poder documentar cuanto antes qué era lo que había pasado realmente. Aquí lo tenemos en las redes sociales casi con orgullo, ¿no? Entonces he estado buscando y quería pedir, por si lo supieran los y las oyentes, el hecho de cómo las imágenes que estamos viendo de el ejército israelí orgullosamente entrando, orgullosamente atacando, orgullosamente matando, cómo van a afectar o cuál es la crítica, porque es realmente inédito a nivel visual todo lo que estamos viendo y cómo se cruza con la ideología y con el contexto político. Las imágenes nos hacen pensar todo el rato, porque es que todo el rato las estamos viendo, así que no podemos parar nuestra cabeza de reflexionar sobre ellas, Álvaro. La verdad que tienes toda la razón, y si alguien sabe algo más de contarnos, por supuesto que nos lo haga llegar. Exactamente, cuando hablamos de que todos los ojos tienen que estar en Gaza, también tienen que estarlo desde todos los ámbitos del conocimiento y también desde el visual, sobre todo con unos acontecimientos que cambian realmente totalmente el poder de la imagen conforme a otros conflictos como es este. Me sabe mal acabar con esta bajona, Clara, bueno, chicos, pero es lo que hay y es lo que está pasando. A ver si la semana que viene venimos con otro mood. Y si no, pues no pasa nada, alargamos que ya hay suficientes podcasts de buen rollo como para que nosotros tengamos que ser otro, no hace falta. No me tires de la lengua con eso también. Bueno, vamos a irnos, venga, adiós. For now and on, all time the stars had us in mind. Today is ours for now and on, all time the stars had us in mind. Today for now and on, all time the stars had us in mind. Today is ours for now and on, all time the stars had us in mind. Plaza Podcast.